El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías tú que la libertad en Cristo es una virtud que tiene dos objetivos? El primero, servir, y el segundo es amar. En la clase de hoy veremos cómo el consejo del apóstol Pablo nos hace reflexionar sobre la vida cristiana y el compromiso que esto implica como verdaderos hijos de Dios. Es muy importante estar convencidos de que el Espíritu Santo es nuestra guía y es nuestra guía suficiente para la vida delante de nuestro Dios. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Hola mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estamos dando inicio a esta tercera unidad titulada El Reino Eterno de Dios. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 23, titulada Las luchas internas. Y estaremos utilizando como base el libro de Gálatas capítulo 5, los versículos 13 al 26. Y el versículo a memorizar, ese texto áureo, se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 13. Y lee de la siguiente manera: Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y tenemos tres objetivos en esta lección de este día, y el primero es reflexionar sobre las implicaciones de la libertad y nuestra relación con Dios. Segundo, considerar que el verdadero amor hacia el prójimo acerca al creyente a su Creador. Y número 3, realizar una autoevaluación personal y desechar aquello que nos separa del Señor y del prójimo. Así que hoy estaremos trabajando esos tres objetivos. Vayamos al vocabulario de este día, y el mismo es el siguiente: libertad. Y vemos que en Juan 8, versículos 32 a 36, se registra la discusión del Señor Jesús con los judíos, donde les dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y estas palabras, al hablar de ser verdaderamente libres, implica, mis amados, que hay una libertad que es falsa. Y el concepto popular de que ser libre consiste en hacer lo que a uno le da la gana, donde a uno le da la gana, como a uno le da la gana, cuando a uno le dé la gana, es libertinaje, muy distinto a lo que es la libertad. Y el Señor ciertamente libera al ser humano para que se convierta en un siervo de la justicia. ¿Qué les parece si buscamos en nuestras Biblias el libro de Gálatas, capítulo 5, los versículos 13 al 26, y estaremos dando lectura la versión Reina Valera revisada, que está impresa en nuestras revistas? Así que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis bajo la ley? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración por esta hermosa palabra? Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y queremos darte las gracias en este día por tu palabra que ha sido leída en este momento. Te pedimos que la misma, Señor, ministre a cada uno de nuestros hermanos y hermanas y que penetre en el corazón, Señor, de ellos, de manera que tu nombre pueda ser glorificado. Señor, sé tú en este día con nosotros y acompáñanos en esta experiencia para que de manera hermosa tu palabra abra nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, estamos ya en el capítulo 5 del libro de Gálatas, escrito obviamente por el apóstol Pablo. Son estas cartas que escribe Pablo a estas diferentes comunidades que se encontraban en Asia Menor, y ahí vemos que Pablo está escribiendo estas cartas a los cristianos que estaban en el área de Galacia. Es bien importante que no olvidemos que en el inicio del ministerio de Pablo, y cuando usted lee el primer capítulo de Gálatas y va entrando en esos 6 capítulos que tiene este libro, que le invito a que pueda leer este libro, se lee, mire, rapidito, son 6 capítulos y es muy bueno. Nos damos cuenta que Pablo nos presenta un escenario y nos presenta un poco acerca de qué ocurrió después de su conversión. Lo podemos ver en ese primer capítulo, en esos versículos, donde nos habla que luego de la conversión dice que Pablo fue a el área de África, ¿verdad? Esa área de África y en Damasco, y ahí estuvo aproximadamente unos 3 años. Y luego que estuvo 3 años en esa área, entendemos que estuvo meditando. No olvidemos que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, un encuentro que lo dejó ciego por completo y tuvo literalmente que depender de los demás para que pudiera llegar a un lugar donde allí, en medio de un proceso de oración y de meditación, el Señor le habla. Y obviamente llega allí un siervo del Señor que ora por él y recobra la vista. Todo esto que le pasó a Pablo, mis amados hermanos, fue de impacto para él. Así que le tomó tiempo, le tomó bastante tiempo. Y dice el texto que estuvo 3 años en el área de Damasco, y ahí entendemos que tuvo un proceso de reflexión, un proceso de posiblemente una relectura de los libros que él leyó, porque ahora, mis amados hermanos, la lectura de aquellas cartas del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, en el caso de la Biblia hebrea, miren, estaba cobrando un nuevo significado. Así que luego que Pablo está allí 3 años, dice el texto que él sube entonces a Jerusalén, y allí va a encontrarse con Pedro y permanece con Pedro unos 15 días. Y dice que en ese momento no tuvo la oportunidad de hablar con otros de los apóstoles, solamente con Jacobo, que era el hermano del Señor Jesucristo. Y ahí comenzó a tener obviamente un diálogo, y de luego sale a unas regiones en Siria y luego sale a Cilicia y comienza, ¿verdad? Pablo en esta dinámica de evangelización en esas áreas, predicándole a los gentiles. Y entonces ahí es que entra el famoso conflicto de la circuncisión, que a través del libro de los Hechos usted lo puede ver, que fue un asunto medular en la historia de la iglesia, en esos primeros años, ¿verdad? Donde qué íbamos a hacer con los gentiles.
Teníamos a los judaizantes, que eran judíos, que se habían convertido al cristianismo, que querían que los gentiles que se habían convertido al cristianismo, prácticamente hicieran lo mismo culturalmente que los judíos en el asunto de la circuncisión. Y esto causó un gran choque, vamos a decirlo así, entre Pablo y un grupo de los discípulos de Jesús. Y esto, mis queridos hermanos, nos dice el texto que luego entonces que Pablo habló con Pedro unos 15 días y después estuvo por esa área de Asia predicando, aproximadamente 14 años después. Miren, mi hermano, 14 años después, Pablo regresa nuevamente a Jerusalén y allí tiene un encuentro con los discípulos, pero esa vez que volvió a subir a Jerusalén, no fue solo, fue con Bernabé y también se llevó a Tito. Y allí tuvieron ese diálogo donde estuvo con Jacobo, con Cefas, con Juan, y allí estuvieron unos diálogos hermosos donde quedaron de que a los gentiles no iba a solicitarse que se circuncidaran, solamente le pidieron, ¿verdad?, que se acordase de los pobres. Y era algo, ¿verdad?, que Pablo procuraba hacer con mucha diligencia mientras predicaba. Así que Gálatas no escapa a esta situación, a esta crisis. Y vemos entonces que Pablo entra a esta región de Galacia y comienza a llevar el evangelio del Señor, pero estaban sucediendo una serie de cosas donde era importante que Pablo le dejase claro a esa comunidad varias cositas. Una de las cosas que son cruciales es el asunto de la justificación por la gracia mediante la fe. Y es un tema que usted va a ver muy frecuente en las cartas de Pablo, ya sea en las cartas de Gálatas, en Efesios, en Romanos, que es el libro por excelencia, que nos habla acerca de la fe, de que somos salvos por la fe. Y Gálatas no es excepción, se toca este tema. Y para Pablo era importante que los cristianos gentiles, no se adaptaran a esas creencias, a esas ideas de ese tipo de santidad, si le podemos decir así, mosaica, ¿verdad? Y que de alguna otra manera, ¿verdad?, los judaizantes estaban tratando de imponer a esta comunidad gentil que estaba recibiendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces vemos que Pablo comienza a atender este asunto y pues hace una demostración y habla de la ley perfecta, ¿verdad? O la perfecta ley de libertad en Cristo. Y habla acerca de que, sí, hay una lucha constante entre la carne y entre el espíritu. Y obviamente en medio de esa lucha constante, Pablo afirma que cuando estamos fundamentados en la fe en Cristo y no en las obras de la ley, no en esas reglas mosaicas, ¿verdad?, la cosa es distinta. En otras palabras, Pablo lo que le está diciendo a la gente allí en Galacia, en esta carta que reciben, es que el antídoto para manejar la carne, para Pablo y para esta comunidad, le quería comunicar que no era obedecer la ley de Moisés, sino vivir en el Espíritu. Miren qué cosa más interesante lo que Pablo está planteando. Le está diciendo, para usted poder atender los asuntos de la carne, usted no tiene que obedecer la ley de Moisés, sino vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu no es otra cosa que fundamentar nuestra vida en la fe en Cristo. Y eso, mis queridos hermanos, es lo que nos debe a nosotros dar base a lo que vamos a estar trabajando en este día. Pablo está haciendo un llamado a esta comunidad de Galacia y le está diciendo que es necesario vivir libres en el Espíritu. Y obviamente le dice, oigan, pero vivir libre en el Espíritu no es un libertinaje de hacer lo que a mí me da la gana. No. Inmediatamente vemos que Pablo le pone en perspectiva que cuando vivimos libres en el Espíritu hay unos deberes y hay unas responsabilidades como pueblo cristiano que nos toca. Sí,
porque no podemos escapar de esos deberes y responsabilidades como pueblo cristiano. Cuando usted vive libre en el Espíritu, miren, hay unos deberes y unas responsabilidades. Usted no está, como dicen por ahí, los muchachos están sueltos. No lo están. Usted tiene que vivir bajo unos deberes y unas responsabilidades. Cuando usted lee este capítulo 5, específicamente estos versículos 13 al 26, Pablo sigue haciendo ese énfasis fuerte de la justificación por la gracia a través de la fe. Para Pablo este tema era importante, porque si no tocaba esto y no lo defendía, entonces de alguna manera se iba a insertar esto en la cultura, se iba a insertar esto en la tradición cristiana. Y para Pablo eso no era negociable. Y por eso es que vemos que era, miren, un luchador incansable acerca de este tema. Cuando vamos a los versículos 3 al 15, nos damos cuenta que la libertad verdadera no es el privilegio de hacer lo que usted quiera, ¿verdad?, sino que es la capacidad y el deseo impartidos por el Espíritu Santo de hacer lo que se tiene que hacer. Y aquí es importante que entendamos, ¿verdad?, que esa libertad que nos ofrece el Señor, esa libertad que nos ofrece nuestro Señor y Salvador, es fundamental en la vida del cristiano. ¿Para qué? Miren, para vivir una vida saludable y una vida balanceada. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a servir y amar fraternalmente al prójimo. Y no se puede servir y amar al prójimo si no tenemos una vida cristiana balanceada, saludable. Mire, hay un escritor que es pastor, se llama Peter Scazzero, se los recomiendo. Y Peter Scazzero tiene varios libros acerca de la sanidad espiritual, la sanidad emocional. Y entonces él plantea que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que no tenemos una madurez espiritual porque no estamos saludables emocionalmente. Y él relaciona eso, miren, bien tomado de la mano, y me encanta, ¿verdad? Y los libros hablan de una iglesia emocionalmente sana. Y eso, mis queridos hermanos, es importante. Y plantea el escritor Peter Scazzero la importancia de tener ese balance, ¿verdad? Esa vida balanceada, saludable, donde, miren, emocionalmente somos saludables, espiritualmente somos saludables, porque eso es lo que demuestra nuestra madurez. Y la madurez se demuestra en el crecimiento de cada uno de nosotros. Y ahora Pablo vemos que está haciendo ese énfasis. Tenemos que vivir vidas balanceadas, vidas saludables. Y para esto es esencial la libertad en Cristo. Pero tenemos que usar esa libertad para servir y amar al prójimo. Bien importante que para Pablo era medular que el pueblo entendiera que la libertad no es igual a libertinaje. Porque el libertinaje es todo lo contrario a la libertad. El libertinaje realmente nos esclaviza. Realmente no estamos libres nada. Solamente podemos estar libres con la libertad que nos da Cristo. El otro tipo de libertad, que se llama libertinaje, miren, realmente es para las personas, mire, como un grillete. Se trata de una esclavitud. El libertinaje es igual a una esclavitud. Y eso tenemos que entenderlo. Los versículos 16 al 18 nos hablan acerca de lo que es andad en el Espíritu. Y fíjense que cuando se presenta en Gálatas, fíjense que lo que está haciendo Pablo en esta carta es que le está haciendo entender a los Gálatas que andar en el Espíritu es un mandato y es una solicitud de Dios. En otras palabras, andar en el Espíritu no es una opción, es un mandato, es un deber. Y esto nos cambia un poco la perspectiva, porque nos está diciendo entonces que vivir de manera balanceada en el Espíritu es entonces un mandato y solicitud de nuestro Dios. Y eso pone en nosotros una gran carga como cristianos, ¿verdad?
Porque sabemos que, como dice el texto, hay una lucha entre la carne y entre el espíritu, ¿verdad? Y el texto nos presenta dos maneras de vivir que se contraponen, ¿verdad? Una es el esfuerzo humano y otra es la gracia de Dios que es ofrendada en Cristo. Si se fijan, Pablo quería dejarles saber a los cristianos en Galacia que los judaizantes estaban enseñando que se podía reivindicar el esfuerzo humano en la salvación y en la vida cristiana. Pablo les decía, no, eso no es así. Le decía que era importante entender que eso se daba en la provisión sobrenatural de Dios. Ambos, el esfuerzo humano y la gracia de Dios. Miren, provisión sobrenatural de Dios. Y eso nos cambia entonces los muñequitos, porque estamos hablando que la vida de cada uno de nosotros debe regirse por la voluntad de Dios y por su gracia. Y aquí yo sé, mis amados, que a veces se nos pone la cosa compleja, porque en ocasiones la voluntad de Dios no es conforme a lo que usted y yo queremos. Entonces el texto nos está diciendo ahora también que es importante para nosotros, es un mandato que seamos cristianos balanceados, porque esa es la voluntad de Dios, porque no nos regimos nosotros, nos regimos por el Señor. Y usted dirá, Dios mío, pastor, pero este asunto de la libertad, ¿cómo esto de la libertad? Si dice, si el Señor tengo que regirme por lo que Él dice, pero realmente no hay libertad. No confunda una cosa con la otra. Acuérdate que somos libres en Cristo Jesús, pero tenemos una responsabilidad y unos deberes. Y para poder cumplir con esa responsabilidad y con esos deberes es necesario que sigamos la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Perdón. Los versículos 19 al 21, ya estamos culminando, nos hace una comparación y nos habla acerca de lo que es la vida en la carne. Y los versículos 22 al 26 nos hablan acerca del fruto del Espíritu. Y ahí empezamos a ver esa dinámica que se está dando. Entonces, ¿cómo es vivir según la carne y cómo es vivir según el Espíritu? Vamos primero con la vida de la carne. Y vemos que Pablo hace una lista de vicios y de virtudes. Y eso era muy común entre los maestros que trabajaban el tema de la moral en el Antiguo Testamento. Y fíjense que estos maestros que trabajaban acerca de la moral en el Antiguo Testamento dividían las obras de la carne en 4 áreas, ¿verdad? Las obras de tipo sexual, las de tipo religioso, las de orden social y las obras de adicción. Y la insistencia, ¿verdad?, era como un recordatorio que la carne ciertamente destruye la unidad, destruye la santidad, y quienes practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, y esto es una palabra fuerte. Así que las obras de la carne, lo que está planteando Pablo es que provienen de un corazón que es impuro, que no se ha arrepentido y que también está confundido. Y entonces plantea también que estas prácticas entonces manifiestan que realmente no hay una conversión en Cristo, o que realmente no lo han conocido, o que no permanecen en Él. Y esto, mis queridos hermanos, tenemos que sentarnos a reflexionar sobre esto. Pero los que andan en el Espíritu, los que manifiestan el fruto del Espíritu, mis amados hermanos, la cosa es distinta. Porque vemos que el fruto del Espíritu crece. Y vemos que para Pablo era importante que se mencionaran y que conocieran estos frutos del Espíritu, pero que también lo vivieran y dieran testimonio de él. Porque era importante dejar saber que el fruto del Espíritu proviene del mismo corazón de nuestro Dios. Por lo tanto, si nosotros damos fruto del Espíritu, significa que somos gente, mis amados hermanos, que hemos sido realmente convertidos en Cristo, que hemos conocido a Dios y que permanecemos en Él. Y me encanta mucho porque los dones son repartidos como la distribución de ministerios en el cuerpo de Cristo y se distribuyen en cada creyente. Pero el fruto del Espíritu es la actitud para ejecutar esos dones.
el amor, la templanza, la benignidad, todos esos frutos del Espíritu, miren, es la actitud que debemos nosotros asumir al ejecutar esos dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Y lo más hermoso es que, miren, nosotros los creyentes hemos recibido esta gracia de manera, libre, gratuita, gratis. Y por lo tanto, el Señor así demanda de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, la libertad en Cristo da a todo el que pone su confianza en Él. Así que esa libertad, miren, solamente la podemos obtener aquellos que hemos confiado plenamente en nuestro Señor. ¿Qué les parece si oramos a nuestro Dios? Maestro, nos acercamos a ti porque somos frágiles y las conductas sociales seducen nuestros sentidos. Enséñanos, Señor, a modular los estilos, las formas que alteran tu orden y justicia y que aspiremos a ser instrumentos de tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y qué bueno una vez más compartir con ustedes. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.